Saludos cordiales, estimada Magíster Karina Pavón. Mi nombre es Gabriela Ibujés y voy a hablar acerca de las orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La lectura de este artículo se ha desarrollado tomando en cuenta la Sociedad Arequipa de Perú. Primero voy a iniciar lo que sería el estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta sociedad, el cual principalmente se caracterizaría por tener un enfoque tradicional donde la asimilación de contenidos es pasiva, es decir, se reproduce de forma mecánica y los contenidos son enseñados como siempre, no hay un cambio de metodología. Y también vendría a ser el docente el principal actor de este proceso, es decir, no hay una interacción de el conocimiento de manera bidireccional, sino es únicamente unidireccional, que vendría a ser del docente el que tiene el conocimiento y es determinado como la verdad hacia los alumnos, quienes son los receptores y deben acatar los conocimientos que se los dé sin cuestionar la veracidad de los mismos. También tomamos en cuenta que se practica el estudio del currículo de una manera no flexible, es decir, no se toma en cuenta la potencialidad de información que puede haber en otras fuentes, que igual podría servir de forma fundamental a los estudiantes. A partir de ello, también tenemos la carente motivación del pensamiento crítico, que vendría a ser el que los estudiantes puedan analizar la información y los contenidos que se les han venido otorgando, asociándolos con contenidos anteriores y de este modo sacar nuevas concepciones. También tenemos que no se basa en un modelo integral, es decir, no se toma en cuenta al alumnado como un ser biopsicosocial y no se tiene en cuenta también sus necesidades y potencialidades, lo cual sería fundamental para que nosotros podamos moldear el proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a cómo ellos lo necesitan. Y también no se enseña a aprender, es decir, cuando nosotros estamos en ese proceso de adquisición de conocimientos, no se nos indica cuáles son los tipos o estrategias de estudio para la mejor absorción y abstracción de los mismos. Y es más, o sea, este tipo de conocimientos no solo se debería quedar en nosotros de forma literal, sino que debería avanzar a una forma inferencial y posteriormente a una forma crítica, que como ya lo mencioné antes, es el hecho de que nosotros podamos asociar los conocimientos que ya tenemos y podamos, crear nuevas concepciones a partir de ello. Yo sí la he podido evidenciar en las prácticas que he realizado. Lastimosamente, muchos son los docentes que la practican y también he podido evidenciar que no hay suficiente interacción de el cuestionamiento de los conocimientos. Muchas veces al alumno se le da el conocimiento y él solamente lo recibe, pero no se hace una reflexión de que este tipo de conocimiento es verdad o no, o a dónde podríamos avanzar con la comprensión del mismo. También tuve la oportunidad de evidenciar cómo un docente no podía tomar en cuenta las necesidades orgánicas, por así decirlo, de uno de sus alumnos. ¿Por qué? Porque él, al querer aplicar condicionamiento clásico, hacía lo siguiente. Tenía un caso de problemas comportamentales de un niño y lo que él hacía es decirle que si es que se paraba cuando no debía, él no le iba a mandar al baño en todo el día, lo cual pues me parece un gran problema, una aberración, una equivocación y pues lo que se tuvo que hacer era comunicar al DS esta situación para que ellos puedan orientar a este docente. También hay que tomar en cuenta, como se vio en la clase de hoy, que el docente puede cometer errores, ya que no se lo debe considerar como una enciclopedia. Por lo tanto, también hay que tomar en cuenta el proceso formativo de los docentes para que puedan mejorar
sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. De este modo, podemos llegar al PEA desde un enfoque didáctico. Este proceso de enseñanza-aprendizaje se basa justamente en el enfoque histórico-cultural. Uno de los principales gestores de este modelo es Vygotsky. Él plantea que hay tres zonas de conocimiento. La primera vendría a ser la zona de conocimiento real, es decir, que se refiere a los conocimientos que nosotros ya manejamos y ya dominamos. Posteriormente vendría a la zona de desarrollo próximo, donde nosotros estamos adquiriendo nuevas habilidades con ayuda de otros y finalmente estamos en una zona de desarrollo donde nosotros ya dominaríamos los conocimientos. Entonces, cuando nosotros ya dominamos por completo los nuevos conocimientos que adquirimos, tomando en cuenta los que ya teníamos cimentados, tenemos la responsabilidad de nosotros también ayudar a otros a que desarrollen nuevos conocimientos y habilidades, y así podemos entre todos crear una red y un circuito de aprendizaje continuo entre todos. Para esto tenemos que analizar también cuáles son los componentes del PEA. En primera instancia tenemos a los objetivos, que es el para qué yo quiero enseñar, que sería el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. También tenemos el contenido, que vendría a ser los conocimientos que yo voy a impartir en clase, que se espera que sean o lleguen a ser actitudinales, es decir, que tengan una trascendencia y un valor en la conducta de los estudiantes. También tenemos el método, que vendría a ser el cómo yo voy a enseñar y cómo voy a aprender. Ya serían las diferentes metodologías dependiendo del docente. También tenemos los medios de enseñanza, que serían los materiales de cómo yo en los cuales yo me voy a basar, como por ejemplo las TICs y especialmente qué tipo de TICs. Lastimosamente veíamos en prácticas que los docentes no estaban muy familiarizados con la tecnología y lo que nosotros tratamos de hacer en una ocasión fue conversarles o aclararles acerca de algunos métodos que podrían usar para la enseñanza de la matemática, que era una plataforma donde tenía bastantes simuladores acerca de contenidos. Entonces, por ejemplo, hablábamos de los números positivos y negativos. Entonces, decíamos que cuando estamos bajo el agua, tenemos una temperatura de menos tanto, y cuando estamos fuera del agua, ya en el aire, tenemos una temperatura de tanto. Entonces el simulador nos iba diciendo, esto ayuda a que el estudiante pueda entender conceptos abstractos de una manera más concreta. Ese sería un instrumento. Posteriormente tenemos lo que es las formas de organización, es decir, el cómo la institución, los padres de familia, estudiantes y docentes se organizan para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé. Aquí, por ejemplo, podríamos mencionar al PI. Y también, por último y no menos importante, tenemos la evaluación, que esta tiene que ser de carácter formativo y no solamente para la recolección de datos y notas, que en el peor de los casos pues etiquetan al estudiante cuando existe bajo rendimiento. Debe hacer el docente hincapié en la retroalimentación de contenidos que el estudiante todavía no domina, porque el objetivo pues es de que él pueda aprender, de que él pueda dominar nuevos conocimientos para que sea más crítico, más reflexivo, y por ende eso se vea reflejado en su manera de actuar. Por eso es muy importante la evaluación, y también para que el docente pueda hacer un monitoreo de si es que sus estrategias y metodologías de enseñanza son las adecuadas, y si es que no lo son, debe escoger unas que se personalicen más a la manera de aprender de los estudiantes.
Listo, y aquí tenemos lo que vendrían a ser las características del PEA. Como ya lo mencionamos, parte de un enfoque histórico-cultural. Eh, También podemos decir que hay aproximación de contenidos duraderos y aplicables, lo que ya hablé en la anterior diapositiva, que decía que los contenidos no solamente deben ser almacenados en la memoria a corto plazo, sino que también yo tengo que hacer que esos contenidos sean contenidos que se puedan aplicar en la vida real. Por ejemplo, si yo hago que el estudiante sea más crítico, más reflexivo, eso le va a ayudar en su vida cotidiana. ¿Para qué? Para cuando sea, por ejemplo, bombardeado con diferentes tipos de información mediática, él tenga la capacidad de pensar y por ende pueda tomar su propio proceso de toma de decisiones sin influencia de otras personas, sino de él mismo, mediante su razonamiento. También tenemos la autoformación y la mejora del individuo, que vendría a hacer que la persona se autoperfeccione a sí misma, vea cuáles son sus carencias, cuáles son sus necesidades e intente adaptar maneras de cómo pueda mejorar para sí mismo y para las personas que le rodean. Aparte de ello, tenemos que se debe establecer un clima de aprendizaje adecuado, donde el aprendizaje eh, sea, sea flexible, es decir, también el alumno se sienta cómodo, tenga la seguridad de poder realizar preguntas y donde tenga también la confianza de realizar aportes sin que sea juzgado, sin que tal vez le digan es que tu pregunta es tonta, porque no existen sino ese tipo de preguntas, sino más bien es que a lo mejor el estudiante no se expresó de mejor manera, pero el tipo de interrogante que tenga le ayuda a él para que pueda cimentar mejor sus conocimientos. Aparte de ello, tenemos el hecho de que este tipo de modelo atienda a las necesidades y potencialidades del estudiante, es decir, a las necesidades. Podemos hacer alusión a las necesidades educativas específicas, a los modelos y tipos de aprendizaje y con respecto a las potencialidades, que se acepte que el alumno pueda aprender mucho más, que no le pongamos límites. También tenemos lo que vendría a ser la comunicación bilateral en clase, es decir, que en clase se podría practicar la dialéctica o también se podría practicar con el docente el hecho de que juntos vamos a ver si es que un conocimiento realmente es así o nosotros vamos a definir algo, pero que salga de nuestro propio conocimiento, de que el alumno, mediante una lluvia de ideas, vaya definiendo un concepto y el docente le vaya guiando. También tenemos lo que vendría a ser que ahora el alumno es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que se busca de que mediante el alumno salgan nuevas concepciones, pero como ya lo mencioné antes, esto debe ser guiado por el docente. Y finalmente, pues tenemos la importancia de que mediante los conocimientos que se analizó, se cree a un tipo de individuo que tenga un pensamiento más analítico, reflexivo y creativo. Muchísimas gracias. Esa ha sido mi presentación del día de hoy.